Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 28 días caminando con Jesús, conociendo al Hijo de Dios a través de los Evangelios. Día 8. Mateo capítulo 27. Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Tú lo verás. Y arrojando las piezas de plata al templo, salió, y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de la limosna, porque es precio de sangre. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo Acéldama, campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del gobernador, y el gobernador le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, cual quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: No tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿Cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Le dicen todos: Sea colgado en un madero. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más, diciendo: Sea colgado en un madero. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser colgado en un madero. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole, le echaron encima un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo: «¡Hayas gozo, rey de los judíos!» Y escupiendo en él, tomaban la caña, y le herían en su cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto, y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para colgarle en el madero. Y saliendo, hallaron a un cireneo, que se llamaba Simón. A éste cargaron para que llevase su madero. Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho, el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre, mezclado con hiel, y gustándolo, no quiso beberlo. Y después que le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos, echando suertes,
para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces colgaron en maderos con él 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo: Tú, el que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende del madero. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora del madero, y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo también le injuriaban los ladrones que estaban colgados en maderos con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: A Elías llama a este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le daba de beber. Y los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en 2, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo: Verdaderamente Hijo de Dios era este. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, y María de Jacobo, y la madre de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después del 3er día resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3, para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis la guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro con guardia, sellando la piedra. Mateo capítulo 28. Y advancado el sábado, amaneciendo para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra del sepulcro y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue colgado en un madero. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto.
decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y yendo a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo: «Halláis gozo». Y ellas se llegaron, y abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dice: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Y yendo ellas, he aquí, unos de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: «Decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del gobernador, nosotros le persuadiremos, y os haremos seguros». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto id, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo». Amén. Marcos capítulo 1. Comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: «He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti». Voz del que clama en el desierto: «Aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas». Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea, y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Juan andaba vestido de pelos de camello, y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo». Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y tan pronto subió del agua, Juan vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma, que descendía y reposaba sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento». Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: «El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio». Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo:
Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo: Enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Luego vino su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y le hablaron luego de ella. Entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la fiebre, y le servía. Y cuando fue la tarde, cuando el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le siguió Simón, y los que estaban con él, y hallándole le dicen: Todos te buscan. Y les dice: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y un leproso vino a él, rogándole, e hincada la rodilla le dice: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, y le tocó, y le dice: Quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquél, y fue limpio. Entonces le apercibió, y le despidió luego, y le dice: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mas él salido, comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes,